¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro podcast más, otro episodio más de El Break. Así que un fuerte aplauso porque tenemos público. ¡Yeah! Bueno, faltan, ¿qué? 2 capítulos, ¿no? Este capítulo y el otro vamos a tener público. Este capítulo vamos a estar hablando de liderazgo juvenil y pues estuvimos aquí invitando a grandes personas, personas llenas de la unción de Dios, personas llenas de la palabra de Dios. ¿Qué más querían que dijera? No, mentira. Vamos a darle un fuerte aplauso primero que todo a Susan Castillo. Un aplauso para Susan. Líder de jóvenes de aquí de Avanzada Juvenil. Un aplauso para David Ríos también, por favor. Pastor también, ¿no? Allá con su papá en Lirio del Valle. Y un fuerte aplauso para mi hermano Eliseo Miranda. De cariño, Cheo, ¿no? Cheo, lo que le conocemos como Cheo. Bueno, primero que todo, bienvenidos y bienvenido también al público. Por favor, un fuerte aplauso al público. Y un fuerte aplauso a los que están detrás de cámara. Ya, vamos a entrar en serio, ¿no? Bueno, primero que todo estamos aquí porque todos hemos tenido la oportunidad, estamos en eso, ¿no? Algunos ya están en otras labores, otros están en eso, de trabajar con jóvenes, ¿no? Uno de los trabajos más difíciles dentro del ministerio, dentro del mundo cristiano, ¿no? Entonces, para eso estamos aquí, porque este podcast tiene la consigna de siempre de tratar de educar, ¿no? No es que nosotros la sabemos todo, pero cada episodio pues tiene ese propósito, ¿no? De tratar de educar en el tema que se está tocando, ¿no? Entonces creo que este podcast puede servir para que podamos aportar, ¿no? Poner un pedacito de Cristo para que Cristo siempre sea glorificado, ¿no? Amén. Entonces, lo primero que quiero preguntarles, vamos en orden, ¿no? Es ¿cómo se sienten o cómo se han sentido trabajando con jóvenes? Vamos así, las damas primero. Gracias. Buenas tardes a todos los que nos están sintonizando en el break. De verdad que es una gran oportunidad y bueno, si me hacen esa pregunta, digamos que no tengo tanto tiempo, digo yo, en el liderazgo, pero en el corto tiempo que el Señor me ha permitido servir en este ministerio, de verdad que ha sido toda una experiencia que necesitamos constantemente estar llenos de la presencia de Dios, porque si no, créanme que en algún momento uno quiere dejar esto. Y no es por los chicos, claro que no, porque uno le apasiona justamente, claro que no, ¿quién dice eso? Uno le apasiona realmente y porque obviamente sabes que Dios te puso en este lugar y es un llamado que uno le hace o le dice sí a Dios en lo que justamente Dios te ha llamado a hacer el ministerio. Pero en todos estos años que llevo en el liderazgo de Avanzada Juvenil, he podido aprender que justamente el hecho de que seas el líder y seas la cabeza principal de lo que pues Dios obviamente te ha encomendado hacer es una gran responsabilidad y es un compromiso que primeramente hemos adquirido con Dios y posterior justamente con todos los jóvenes que nos siguen, porque ellos nos siguen en todo sentido de la palabra, en ejemplo, en conducta, en todo, en la manera de hablar justamente. Entonces nosotros principalmente tenemos que ser conscientes de que necesitamos a Cristo para poder obviamente ser ese ejemplo para ellos. Entonces, ¿cómo me siento yo ahorita mismo? Bueno, puedo decir que la gracia de Dios me ha ayudado hasta ahorita y muchísimo para poder justamente ir de la mano con ellos hacia donde Cristo obviamente quiere que nosotros nos dirijamos, porque eso es lo principal siempre. Si Cristo está en medio de nosotros y nos dirige en todo sentido, vamos a saber en qué dirección poder dirigirnos en este sentido de la palabra. Bien, la misma pregunta para David. Pues, ¿cuál era? Se me olvidó. ¿Cómo nos sentimos ¿Cómo ahorita? se sienten trabajando con los jóvenes? Sí. Bendiciones a todos. Un placer compartir aquí contigo, Javier, tu esposa. No, yo no es mi esposa. No. Perdón. Ella es la líder de jóvenes. Discúlpame. Está bien, no importa. Tranquilo. Ya son los nervios. Qué caída. Su discípula. Perdóname. Dale, que estoy en vivo, no importa. Bueno, para mí compartir con los jóvenes es esto, ¿no? Claro. A veces estar con ellos, compartir sus emociones, sus pensamientos, sus anhelos. Ellos tienen tantas cosas que desean en su vida y como uno es líder, como uno es pastor de ellos, ven el ejemplo de uno y uno siempre tiene la palabra adecuada, la palabra de Dios
que siempre es muy puntual a su vida. El liderazgo juvenil es muy, a veces, como dice mi amiga acá, muy difícil sobrellevar tantas cualidades y características de los jóvenes, pero sabemos que el Espíritu Santo, juntamente con la palabra de Dios, nosotros podemos hacer mucho más allá de llevar a estos jóvenes y ser ejemplo para ellos. Y no nos cansamos, porque cuando Dios te llama, Dios te respalda. Y el llamado dice que somos escogidos. Y Dios siempre va a respaldar esa palabra en uno, siempre va a darte la gracia especial para con ellos, para conducirlo y todo lo demás. Y sé que es muy bonito compartir con los chicos y no es fácil, que digamos, no es fácil. Tantos años, ahora yo soy pastor de jóvenes y pasé esa etapa de ser líder de jóvenes y no ha sido fácil, pero lo cumplí. Ahora que soy pastor de jóvenes de ellos, entiendo mucho más a los líderes que tienen que estar a cargo de ellos, de saber cuando cumplen, de saber qué necesidad tienen, etcétera. Hay tantas cosas que uno puede pensar y las trayectorias que puede tener un líder al frente no es tan fácil porque cualquiera puede desanimarse, Javier, cualquiera puede caer en cualquier depresión emocional o espiritual. Por eso es que hay que estar bien ahí, firme en la palabra, orando, metiéndose con el Señor y bueno, que dejándose guiar por el Espíritu Santo y la voluntad de Dios. Así mismo es. Mi hermano Cheo. Amén. David va tan bien. Bueno, ¿Cómo se siente trabajar con jóvenes? amén. Bueno, de verdad que es muy bonito trabajar con los jóvenes. A veces cuando uno inicia yo creo que uno no se lo cree porque uno dice, sí, ¿cómo me van a escoger a mí? Y yo recuerdo cuando me dijeron a mí que no, que usted va a ser líder, y que yo, en serio. Entonces, uno no se lo cree porque uno dice, ¿cómo si yo tengo la misma lucha que aquella persona? Entonces, pero en el camino uno va mirando que Dios te va ayudando. Y yo creo que uno está sembrando para las nuevas generaciones. Y a mí me ha tocado mirar a muchas generaciones casarse. Le ha mirado lograr su sueño, graduarse. Algunos lo he visto llegar a esos peldaños. Y yo creo que eso es lo que nos trae satisfacción como líderes. A veces, si uno busca el beneficio para uno o uno busca algo para uno, eso no te va a llenar. Lo que lo llena a uno es cuando tú ves jóvenes que llegaron mal y Dios lo restaura. Ellos logran, algunos caen, pero vuelven a levantarse. ¿Por qué? Porque hay una palabra que fue sembrada en ellos. Entonces eso es algo bonito que el liderazgo uno va aprendiendo. Bien, antes de seguir con las preguntas, me gustaría aprovechar esta oportunidad porque yo creo que también el testimonio de todos es el reflejo de Cristo para todo el mundo, ¿no? Entonces vamos a iniciarlo al revés. Me gustaría que comentaran cómo fue, cuándo fue que Cristo entró en sus corazones. ¿Cómo fue el día, si se acuerdan? ¿Cuándo fue aquella vez que le dieron su corazón a Cristo, le abrieron su corazón a Cristo? Se hicieron cristianos, ¿no? En buen panameño, porque siempre hay ese momento, ¿no? Ese momento siempre llega y creo que puede servir de testimonio para que las personas que nos están viendo, ¿no? Entonces ahora vamos a empezar al revés. Cheo. Ahora yo. Bueno, yo tengo un testimonio. Creo que como David, nacimos en el Evangelio, que es un privilegio. Me inculcaron los valores cristianos, pero yo siempre, desde que era un adolescente, yo quería saber si Dios era una realidad. Por la palabra que me había enseñado, yo sabía que existía su palabra, pero yo quería una experiencia. Entonces, a raíz de muchas cosas que uno empieza a tener curiosidad, uno se va como apartando de los caminos de Dios. Y eso, en esa parte fue mi caso. A veces uno, por lo menos yo buscaba como eso, sentir eso. Yo creo que hay muchos jóvenes que quieren sentir, que quieren tener una experiencia. Y a veces uno le dice que no, usted solamente quédese ahí ya. Pero eso no fue mi caso. Y bueno, llegó un momento que cuando cumplí como 18 años,
Yo me aparté de los caminos del Señor hasta los 23 años. Pero siempre en mi corazón yo quería experimentar, quería saber si Dios era una realidad. Y eso siempre se lo decía a Dios. Aún cuando estaba en el camino de Dios, yo le decía, Señor, si tú eres real, yo quiero tener esa experiencia contigo. Entonces, llegó ese momento y fue un 26, si no recuerdo, de noviembre del 2006, sí. Mire, es que por eso, cuando tú tienes una experiencia con Dios, nunca se te va a olvidar. Y ese día, bueno, es un testimonio bien largo, pero ese día yo pude experimentar una experiencia como cuando algo se te cae. O sea, es una ¿Fue experiencia. donde, en tu casa, en la iglesia? ¿Dónde no, fue? fue un campamento Fue un en campamento. San Carlos, en el 2006. Y fue con la pastora, estaba Clarisa Serrano. Y yo le decía, Señor, ya yo no quiero más yo estaba tomando mucho. Y yo, Señor, ya yo no quiero estar más, tomar más. Yo quiero que tú me liberes. Yo quiero servirte. Y antes de eso, muchas veces fui a reuniones de jóvenes y el Señor me hablaba. Siempre que yo iba, siempre había alguien, yo decía, Señor, pero ¿cómo yo voy a hacer eso si yo soy muy maleante? Yo decía. Y que no, que tú vas a predicar la palabra. Y bueno, llegó ese momento y yo le abrí mi corazón al Señor y yo le creí al Señor. Y yo sentí como algo se me fue. Fue de un día, un domingo y un lunes, yo estaba en mi barrio. Yo estaba tomando un viernes. Me dijeron del campamento un viernes en la noche que yo estaba en un parking. Imagínense la sangre de Cristo. La santidad, ¿verdad? Entonces, un sábado me voy al campamento y un domingo regreso y un lunes yo le estoy predicando a mis amigos. Y varios de ellos me los gané para el Señor. Porque cuando tú tienes una experiencia con Dios, es claro. todo es algo real, no es algo de mental, sino es una experiencia. Así es, está bueno, está bien. Amén. David, tu testimonio. Bueno, yo nací en Hoy vas a revelar cosas, ¿no? Que tus papás no saben. No, David es un ejemplo de verdad que lo admiro. Gracias, Cheo. Bueno, yo nunca tuve la oportunidad de beber, ni fumar, ni fornicar, ni tantas cosas en el mundo, ¿no? Siempre fui un pelado sano, nací en la cuna del Evangelio, pero siempre la curiosidad de querer experimentar. Lo máximo que llegué fue a competencia de banda de rock con mis hermanos, nos gustaba hacer bulleros y todo eso, lo demás. Yo me acuerdo. Pero estando en esos bares, en esos lugares, creyendo que podía ganarme esos muchachos para Cristo, sentía todo lo contrario. Sentía que ellos nos estaban ganando a nosotros. Wow. Y vi muchos de ellos, como decía Cheo, estar en un parque, en un lugar, tomar, fumar. Y yo siempre me preguntaba, pero no estoy cumpliendo el propósito, ¿no? Y siempre fui tentado, pero la palabra de Dios siempre te cuida, ¿no? Tienes el temor de Dios y evita más de 1000 cosas. No llegué a ese extremo. Salí huyendo, como José salió huyendo de la mujer de Potifar. Tuve muchos años de estando ahí, experimentando o llegar a ese punto de pecar. Pero me recuerdo una vez que yo casi me muero bajo las olas del mar y desde ahí, en ese momento, ya mi vida fue transformada. Cambió. Yo tenía como 22 años y si no se nota en la cámara y si dicen que tengo todavía 15 años, ustedes disculpen, tengo 32 años ya, la edad ya. Imagínense que yo conocí a David porque él tenía un dicho de niño que le enseñaron. Repítalo, David, para que... Bueno, yo me llamo David Iván Ríos, Beite Miranda Villarreal, para servirle a Dios, a la patria, a cada uno de ustedes. Entonces, como yo sabía que él decía eso, yo siempre creía, oye, ¿cómo es que tú te llamas? Y todo porque era como bonito, claro, muy bonito. Sí, eso me lo enseñó mi abuela. Ahora, ¿qué le puedo decir a los chicos que han nacido en la cuna del Evangelio? Una vez yo me sentía tan mal, Javier, mi hermana acá, no es esposa, discúlpame, perdón. No es la esposa. Es el nerviosismo, yo no sé para qué me graban aquí, no mentira. Mali, te mandamos saludos. Sí, perdóname. Lo siento, perdóname. Bueno, me hicieron la pregunta, pero ¿qué tienes tú para predicar a los chicos que vienen de ese mundo, no? Claro. Y yo me sentía tan mal,
Yo dije, chuzo, qué testimonio, no tengo nada, Cheo, no tengo nada. No No me llamabas. Tenía que llamarte, Cheo, ven acá, socórreme. Pero otro hermano llegó y me dijo, mira, tú no necesitas experimentar algo de allá afuera para hablarles. ¿Y qué más testimonio tienes tú que hasta el sol de Dios te ha cuidado? Exacto. Y yo me quedé, oye, es verdad. Significa que hay diferentes contrastes para poder hablarle a los chicos. Exacto. Y de esto se trata el liderazgo, ¿no? El líder puede pasar por diferentes experiencias, buenas, malas, extremas. Y bueno, ese es mi testimonio. Yo recibí a Cristo a los 8 años, pero usualmente cuando uno es joven, uno quiere experimentar tantas cosas, ¿no? Y a los 22 años tuve extremadamente esa transformación. Algo de la familia Río que yo puedo decir, que su hermano Iván y Josué, ellos fueron niños predicadores. Yo no sé si tú conociste, y que Cristina, el programa de Cristina, o sea, otro nivel. Así que de verdad que una bendición. Sí. Los hermanos. Yo me acuerdo de David chiquito, porque nosotros parqueábamos era con los hermanos, ¿no? Como somos de casi la misma edad de ellos, ¿no? De Josué y de Iván, ¿no? Pero está bien ese testimonio. Gracias por decir eso, porque a veces uno piensa que tiene que estar en el fango para poder predicarle a los del fango, ¿no? Pero no, o sea, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y después que tú manejes la palabra, si has estado en el fango o nunca te has perdido, pues la palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿no? Y eso también es un mensaje también. Susan, hoy vas a revelar. Yo creo que nadie conoce el testimonio de Susan. Bueno, yo no lo conozco, lo voy aquí a... Bueno, compartiendo justamente lo que decía mi hermano, en esa parte sí ¿cómo les digo? Las ideas también vienen a mi mente, porque yo también, bueno, desde pequeña siempre mis papás procuraron llevarnos a la iglesia, así que puedo decir que también nací en la cuna del evangelio, por decirlo de alguna manera. Pero siempre he sido así muy diligente, no iba tampoco a nada de fiestas, nada de cosas que obviamente uno decía, una niña muy responsable, muy aplicada en ese sentido. Pero obviamente uno tiene problemas familiares y tienes como la vida de cualquier joven y adolescente que obviamente nosotros pasamos. ¿Qué sucede? Nosotros íbamos a la iglesia, sin embargo, obviamente no habíamos conocido realmente a Cristo. Yo iba porque mi mamá me obligaba, porque si no iba, así de sencilla. Y yo, bueno, escuchaba y todo lo demás. Y fue hasta cuando tenía 15 años que íbamos aquí a Osana, que recuerdo que el pastor Manuel estaba hablando de la fe salvadora, que yo me quedé así como, porque yo decía, yo siempre nos hablaban de Jesús, nos hablaban obviamente de que Dios existe, de que Dios hace milagros y todas estas cosas. Y en ese momento estábamos atravesando una situación muy difícil en mi casa, una situación familiar, de verdad que fue muy complicada. Y a la corta edad yo decía, ¿por qué tengo que pasar todas estas cosas y por qué tengo que afrontarlas? Porque me tocó madurar en cierta manera de esa forma. Y no era que en cierta manera cuestionaba a Dios, pero sí le pedía como respuestas en ciertas cosas y yo decía, ¿verdad? Entonces me acuerdo que ese día vinimos con mi familia a Osana, todos nos recibieron, ¿verdad? Muy atentos y todo. Y ese día yo decidí aceptar a Jesús como mi Salvador, porque yo decía, voy a darle la oportunidad a Jesús, pues. Él me puede ayudar con esa situación que yo estaba pasando. Independientemente de que mi familia pasara o no, yo estaba decidida que sí lo quería hacer. Pero no fue sino hasta cuando yo seguí igual viniendo y procuraba hacer todas las cosas, pero no fue sino cuando tenía 19 años que empecé a servir en el ministerio de danza. Yo no sabía lo que era que Dios te hablara, de que Dios, o sea, tener esa relación de intimidad o de cercanía con Dios para mí era como algo, o sea, wow, así. Y recuerdo que fuimos a una actividad justamente en Volcán donde habían otras danzoras, otras ministras, que estaban justamente ese día orando, intercediendo y estábamos haciendo todas las cosas. Y no fue sino hasta ese día que yo pude sentir en mi espíritu, obviamente, cómo Dios me hablaba y fue una cosa como que quebró todos mis paradigmas y todas las ideas que yo tenía referente a Dios, de verlo como lejano, como alguien así distante, porque a pesar de que yo ya había aceptado a Cristo, no había tenido esa experiencia viva que obviamente nace en tu corazón y que te marca para toda la vida. Y por eso es que muchos jóvenes me dicen, pero realmente Dios puede hablarnos. Sí, Dios puede hablarnos porque Él lo hizo directamente y yo sabía que era Él el que me estaba hablando. Entonces, de ahí en adelante, yo obviamente, porque eso es como un fuego que te va encendiendo y que obviamente no para, pues simplemente es como que te activa más en ese sentido y como dice el hermano, eso se exterioriza a las personas que están a tu alrededor y tú quieres hablarle a las personas de Cristo, se ve, o sea, las personas te ven y dicen, hay algo diferente en ti, pero es Cristo obviamente que hace eso. Y posterior a eso, bueno, yo serví en danza y estuve haciendo, entonces fue el inicio
que muchos acá que la iglesia nos conocen, de todo lo que obviamente Dios nos ha ido llevando, y de verdad que estoy muy agradecida con Dios porque yo era de las personas que también consideraba o sea, que Dios me dijera que yo iba a hacer esto, para mí era como algo que nunca me sentí digna en ese sentido, hasta cuando obviamente Dios trató eso en mi corazón, me dio esa palabra obviamente de descanso en ese sentido, y pude aceptar eso, porque yo misma como que en cierta manera me rechazaba así. Entonces, posterior a eso, Dios, en todos los años que yo tengo 28 años, he ido, por decirlo así, creciendo poco a poco, y sé que obviamente es la gracia de Dios, no soy yo, y yo me maravillo de ver cómo Dios nos ha ayudado y me ha transformado, o sea, no solamente en mi persona, en mi familia, las personas que están a mi alrededor, los chicos, y por eso es que no tuve que pasar, es cierto, yo gracias a Dios nunca fui a fiestas, nunca hice nada de esas cosas como las que yo también podía pensar, porque decía, yo no tengo ningún testimonio así como que otras personas dicen que Dios lo sacó, no sé, de tantos lugares tan difíciles, y yo consideraba que quizás mi testimonio era como algo guau para que las personas pudieran conocer de Cristo, pero el problema que yo estaba pasando en mi familia fue lo que justamente hizo que mi corazón tuviera la necesidad de conocer a Cristo y darle una oportunidad. Porque había experimentado tantas cosas que yo decía, bueno, quizás Dios sí lo puede hacer. Y a lo largo de todos estos años he sido testigo de que Dios sí lo puede hacer. Y fue el inicio de todas las cosas que obviamente Dios ha venido haciendo en mi vida, y eso, de saber tener esa relación justamente con Él y el Espíritu Santo, que siempre obviamente nos está hablando, es lo que en cierta manera, como les digo, nos mantiene así encendidos. Y bueno, hasta el sol de hoy, claro que ha sido difícil porque este camino no es fácil para ninguno. Algunos dicen, oye, esos son líderes, así que ellos son, wow, invencible. están allá volando. Exacto. Mira, ve, Pero Javi tiene es marcas difícil. ya de guerra. Bien, muy Sí. bien. Todos hemos opinado y son testimonios impactantes porque todo testimonio, el que sea, es un impacto del Espíritu Santo hacia las personas. Ok, una vez hace años, 4 años, por ahí 5 años, alguien me preguntó, me hizo esta pregunta. Se la voy a hacer a ustedes, cada uno va a opinar, ¿no? Está la relación, obviamente, tenemos una relación con Dios, ¿no? Pero también está el ministerio, la manera operacional de cómo pues tenemos que hacer ministerio, ¿no? Los ministerios juveniles, ¿no? Vamos a hacer campamentos, qué sé yo. A modo de ministerio, él me preguntó cuál es la clave del éxito, ¿no? En un ministerio juvenil. Yo le di una respuesta, pero la respuesta mía se las voy a decir al final, ¿no? Entonces la misma pregunta es para ustedes. En un ministerio juvenil, ¿cuál es la clave del éxito? Para poder llevar un buen ministerio juvenil, ¿no? Cualquiera, no sé, aquí es random. Lo que Que tenemos. Fluya. a lo más grande, dice. Dejen el nerviosismo a un lado. Saluden la cámara. Bueno, tantas cámaras que hay aquí, no sé cuál mirar. Pero la tuya es esa, ¿ves? Ah, ok. Oh, sí. Pienso que hay una plataforma, ¿no? Cuando hablo de plataforma es que la denominación en que te encuentres o el apoyo del ministerio donde tú te encuentres, de la iglesia, siempre va a ser el empuje Bien. de algo que tú quieras realizar. Entonces, ¿qué sucede? Eso conlleva mucha organización en lo que es, en los planes, reuniones, organización, ver los gustos de los chicos, inclusive, imagínate, a veces nosotros espiritualizamos todo, ¿no? Pero a veces los jóvenes hay que verle qué le agrada en la actualidad, Bien. qué es lo que más le agrada a los chicos, para después nosotros inyectarle lo que es del Señor, ¿no? Exacto. Entonces, siempre eso, la organización y todo lo demás. Cuando tú no organizas bien las cosas, tal vez no hay mucho fruto de los que tú querías llegar o las metas donde tú deseas. Entonces, pero ante todo eso siempre hay una plataforma aún mejor, Exacto. que es la plataforma espiritual, que es orar, interceder, como decía mi hermana, que hay que interceder, se reúnen los líderes, se ora, se santifica, se ayuna para hacer un campamento. Me acuerdo mi hermano Guerra, Héctor, que está en el cielo ya gozándose, Amén, amén. él siempre nos inculcaba que debíamos ayunar antes de hacer cualquier evento juvenil, más un campamento, porque es cuando más los jóvenes eran liberados, había mucho ataque, muchas cosas, entonces ya tú te anticipabas de antemano. Y bueno, es una experiencia que yo he adquirido y que lo estamos realizando ahora.
y que eso ha sido uno de los éxitos, porque hay muchas maneras también para Exacto. poder llegar a un evento. Bien, Cheo. Bien. Cheito. Bueno, para mí, dependiendo, hay muchas formas de mirar el éxito, ¿verdad? Si lo miramos en el aspecto de cantidad, bueno, la organización es muy importante. Y siempre yo lo digo, por lo menos el que ya es líder de jóvenes, y siempre la experiencia que yo he visto, y a veces es difícil, si uno quiere un ministerio de alcance, eso no nace de la noche a la mañana, eso es como Abraham. Dice que Abraham, cuando fue a rescatar a su sobrino, él tomó 318 nacido en su casa. Entonces eso nos habla de estructura, gente que se ha formado con uno. Discípulos, gente que, porque muchas veces nosotros tomamos, y hay personas que llegan para quedarse por un tiempo contigo. Y luego ellos van a otro lugar, pero los que nacen contigo son la gente que va a entender lo que Dios te ha dado a ti como líder, se lo va a transmitir, y son las personas que van a atravesar las tormentas. Y los ministerios, los equipos de ministeriales tienen que pasar tormentas, tienen que a veces quedarse solos sábados que nada más llegan 2, 3 y 1, y que eso no es éxito. Es éxito si tú perseveras, si tú sigues adelante, porque cuando tú sigues adelante, tú te vas a dar cuenta que vas a estar formando lo que él dijo de plataforma, una plataforma que no se va a quebrar cuando algo pase. Entonces tú vas a estar preparado para tener 50 jóvenes, 100 jóvenes, porque la gente quiere 100 jóvenes en su departamento. Yo he visto muchos ministerios que le llegan muchos jóvenes y así mismo como llega se van. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser un equipo que tiene que, como dice la película, vayan a verlo, La Forja, tiene que ser forjado bajo el fuego, hablando en eso. Pero para mí, digamos, el éxito que uno le llama éxito es cuando uno puede ver un alma que permanece en los caminos del Señor. Exacto. Que ese es el verdadero éxito. A veces tú puedes tener pocos jóvenes, pero ese joven que tú tienes es un joven que te lo has ganado para el reino de los cielos. Y eso es lo más grande que puede existir, porque si tú dices que no eres exitoso porque en tu departamento o en tu ministerio juvenil no tienes 50 personas, haces un evento y llegan 2, y tú dices, qué mal, no. El éxito es que esa persona vaya a Cristo y que la presencia de Dios esté en un lugar. Exacto. Porque tú puedes haber poquito, pero Dios está allí. Así que, muy bien. Dios le bendiga. Ya saben, llámenlo para que prediquen. Susan, ¿cuál es la clave del éxito, Susan? Bien, siguiendo ese mismo punto que decía el hermano, exactamente, hay que ver desde qué punto uno ve la palabra éxito, porque siempre uno lo mide con cantidad, con volumen, ¿verdad? En ese sentido. Y les puedo decir de manera muy personal que nosotros hace mucho tiempo atrás, el Señor nos llevó de justamente reformular, o todo lo que teníamos estructurado, el Señor nos hizo como que se quebró así, literal. Y estábamos tan acostumbrados justamente a llevar justamente todo eso, el tema de organización, o sea, en eso súper, de verdad que no había problema en ese sentido. Pero ¿qué parte es la que, por decirlo así, es un poquito más difícil cuando justamente se quiebra toda esa estructura? ¿Cómo empezar? ¿Cómo uno dice? ¿De dónde? ¿Por dónde? Entonces, algo que es clave y que he aprendido justamente en el liderazgo es saber la visión que Dios ha puesto de ti, o sea, como líder, mejor dicho, para justamente llevar a esa juventud o las personas que Dios ha puesto. Transmitir la visión que Dios ha puesto en ti y que ellos la comprendan y ellos se unan y sean parte para justamente poder llevarlo, eso es primordial para mí. ¿En qué sentido? Porque como decía el hermano, pueden llegar 50 jóvenes, 100 jóvenes que se conviertan hoy, pero si en ellos verdaderamente no está, la semilla que nosotros sembramos no da fruto en su tiempo y no se multiplica, porque obviamente venimos a ser discípulos de esta tierra, de nada nos sirve, porque en realidad siempre nosotros no vamos a ser eternos, por años no vamos a estar nosotros en el liderazgo de jóvenes,
y es necesario que venga otra generación y que sigamos pues, depositando esa semilla en ellos, y el mayor éxito que nosotros podamos tener como Ministerio Juvenil va a ser que obviamente dejarles ese legado y que ellos sigan a sí mismos constantemente. Entonces es compartirles la visión justamente de lo que Cristo ha puesto en nosotros para saber en qué dirección, y en ese sentido también puedo hacer un paréntesis de que cada ministerio juvenil, obviamente no es que todos tenemos que llevarnos por el mismo patrón en cierta manera, o que si en lo que a usted le funciona, a mi hermano le funciona y a mí no me funciona, ya yo estoy mal, mi ministerio está mal y no progresa, pero que obviamente Dios tiene una visión distinta, claro, unificados, claro que sí, en el cuerpo de Cristo y tenemos la misma doctrina, pero obviamente cada uno tiene metodologías distintas, estrategias distintas de llevar a los chicos, y en ese sentido sabemos y somos conscientes en esa manera. Entonces el éxito para mí está fundamentado en eso, en poder hacer los discípulos y que justamente ellos puedan compartir esa visión de la que Cristo ha puesto en nuestro corazón. Hola, estoy aquí para decirte que le des seguir a este canal si aún no nos estás siguiendo. Dale click a la campanita y muy pendiente porque nuestro seguidor número 300 se ganará fabulosos premios. Bueno, mi gente, estamos de regreso otra vez aquí en el Break Podcast. Un fuerte aplauso, por favor. Ya no tienes que poner Esteban cuando pone los aplausos de mentira cuando hacemos podcast. Ya no es necesario ponerlo. Entonces, bueno, seguimos aquí hablando de liderazgo juvenil. Estamos pasando un buen rato. Y pues, estamos hablando un poquito, ¿no?, de las experiencias, de cómo es trabajar con jóvenes. Una pregunta, ¿no? Una pregunta. A modo de experiencia, ¿qué se acuerdan así, algo que los haya marcado con algún joven, en algún campamento, alguna anécdota, que ustedes se acuerden que pues los marcó su vida en base al tema que estamos hablando hoy, ¿no? No se peleen. Estamos pensando. Tienes la Cheo. Cheo, que tiene como que 30 campamentos. Bueno, En vez de ser liderazgo juvenil es fradeo. Imagínense que Javi era joven y yo era líder ya. Yo era joven y él ya estaba en fradeo. No, ya me volaron de fradeo. Pero bueno, es muy como ahorita como que uno tanta experiencia, pero yo siempre voy a honrar al pastor Demóstenes porque saludos a Demóstenes. Pastor. Siempre voy a honrar al pastor Demóstenes porque a través de él el Señor pudo desarrollar hambre por la presencia sobrenatural de Dios. Y hay algo que uno como líder llega un momento que uno hace muchas cosas, pero a través de este hombre yo pude ver el poder de Dios. Y cuando yo miraba lo que Dios hacía a través de él en los campamentos, eso me impulsaba a orar, a buscar de Dios, porque creo que esa es la clave. No solamente orar de una manera normal, sino con hambre. Cuando uno tiene hambre es cosa seria, ¿verdad, David? No es lo mismo cuando tenían hambre. ¿Pero qué tipo de hambre? ¿Qué tipo de hambre? Hambre espiritual, hambre ya. espiritual. Mira, Claro que vamos a sí, aclarar. pero uno anhela y yo siempre le digo a los líderes que cuando tú miras, y siempre la otra vez predicaba sobre la transfiguración, yo le decía, Señor, ¿por qué tú le mostraste a Pedro y a Juan, a Elías y a Moisés? Y una de las cosas que habló en mi corazón fue porque necesitamos gente que nos inspire. Mire, nosotros a veces somos pequeños, pero cuando vemos gente que pasó, porque dice Elías era semejante a nosotros en todo, pero lo logró que su oración abría los cielos. Entonces, muchas veces nosotros, y ahí ahora sí voy a esa parte de cantidad, porque muchas veces también di que no, ya estamos éxito de esos dos que están ahí ya para siempre. No, Dios tiene también, quiere hacernos experimentar qué es tener una multitud, qué es que tú vayas a un lugar que tú nunca humanamente pensaste. Pero todo va a venir de acuerdo a lo que tú hayas desarrollado en Dios. Muchas veces con 10 minutos que tú oras tú no vas a llegar, eso nada más te alcanza para ti, si es que te alcanza. Pero si tú quieres lograr más, tú tienes que ir desarrollando ese músculo espiritual hasta que tú lo vayas logrando. Y en el proceso te vas a quebrar, porque dice que la vasija se quebró.
ese proceso que tú andas desesperado por la presencia de Dios, de buscar, de consagrarte, eso te va a llevar que muchas veces tú enfrentes cosas que tú dices, con mi fuerza yo no puedo. Como joven llega un momento que tú tienes que darte cuenta que no vas a poder vencer la concupiscencia, porque como humanos tenemos cosas, iniquidades generacionales que hay que quebrar. Entonces Dios pone gente que nos inspire, y uno de ellos fue el pastor Demóstenes. Mire, yo puedo testificar porque yo fui muchas veces y todavía yo sigo a ese hombre. Me he enojado porque a veces el pastor Demóstenes, el que lo conoce, es fuerte, pero yo estoy como Eliseo, que aunque me diga de que no, yo sigo allí porque yo sé lo que tiene ese hombre, porque me ha inspirado, y eso es una de las cosas que yo puedo honrar. Ese varón de Dios es un hombre que me ha inspirado a mí como líder en este momento. Puedo decir que me marcó. Claro. Así que Bien. David, ¿alguna experiencia, alguna anécdota, algo que te haya marcado Bueno, en tu caminar? imagínate que en un líder? campamento éramos como 130 jóvenes de la iglesia que fuimos a Veragua, a Cañas, y todo cool, todo diversión, lo demás. Y de repente, cuando estábamos en el río, una muchacha se nos ahoga y tuvimos que sacarla y a rescatarla. Y yo en mi mente, se murió ya esta señora, la muchacha. Y ¿qué voy a hacer? Ya no puedo hacer más nada. Me van a tachar en la iglesia que alguien se murió en el campamento. Wow. Pero nos dimos cuenta que estaba endemoniada. Tenía un espíritu de engaño. Le hicieron los primeros auxilios en ella y todo lo demás. Ese campamento fue un campamento de liberación. Como 6 jóvenes Increíble. estaban poseídas en tanto trauma, ¿no?, que pasa el joven. Y vimos la gloria de Dios, cómo se manifestaban. Ese fue uno de los campamentos, uno de los que hemos ido. En otra también he estado el hermano pastor Demóstenes también. Por ahí le cuento esa otra anécdota, ¿no?, que fue extremadamente, muy extrema. Bueno, voy a contar una de esas, ya que está hablando de anécdotas. Dale. En una estábamos todos en el camping ahí en Boca del Toro, en ahí la Colón, todo chévere, que la gloria de Dios. Y de repente el pastor Demóstenes que canta y que algo está cayendo y cayó un palo aguacero. Todos los campings se mojaron, pero eso no impidió Claro, que se hiciera la manifestara el gloria, la Espíritu obra. Santo. Exacto. Y son experiencias Son que experiencias. uno pasa, ¿no? ya sé por qué en un campamento de Potrerillo cayó también esa unción. Bueno, el Vamos que a quiere, cantar. el que Pastor, quiere por que favor, caiga, no el que cante. caiga la gloria por el Que aguacero, no cante invitan esa, pastor. al pastor Demóstenes. Ya No, varias mentira. unción he pasado en esa, la última. No, pilla la otra. La otra, bueno, no quiero contar. Dios bendiga al pastor, que ha sido de inspiración para muchos Claro, jóvenes sí, aquí en sí. Chiriquí. Yo lo considero a él como hermano, uno de mis hermanos mayores. Imagínate que cuando yo llegué a la iglesia, yo tenía 5 años. Yo llegué ahí a tocar la batería y de repente llega un pelado todo así, con cabello largo, feo, drogadicto, y era el pastor Demóstenes. Y de aquel entonces Cómo él Dios lo recibió a rescató. Cristo, ¿no? Y verlo hoy predicar la palabra, chuzo, eso es digno de admirar. Claro. Bueno, hemos pasado tanta experiencia en campamento, brother. Hasta en tuve una revelación con Cristo. Es algo sobrenatural lo que pasa en los campamentos. Claro, sí. Y te puedo contar muchas anécdotas. Y de esto se trata los campamentos, los eventos, que los chicos puedan ver en nosotros ese ejemplo. Exacto. Ese ejemplo, yo me traía a correlación rapidito, el rey Usías, que a los 16 años él fue rey. Exacto. Y su mayor ejemplo fue su padre. Exactamente. Dice que él creció con el temor a Dios, un corazón recto ante Dios, pero dice que cuando se convirtió poderoso y fuerte, se volvió tan arrogante y se perdió de los caminos del Señor. Exactamente. Entonces, ¿qué le puedo decir a la juventud? Que si tú de tu juventud Dios te quiere usar, o has pasado tanta experiencia bonita en un campamento o no en una iglesia, donde usted te encuentres, lo más lindo es que te mantengas en los caminos del Señor. Sí, mismo es. Lo más lindo. Y todas esas experiencias que has tenido no es por gusto, es sobrenatural y seguirá tocando la vida de muchas personas. Amén. 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 Susan, ¿qué experiencia, algo que te haya marcado? Ya no les gano a ninguno de ellos. Es que estaba tratando de pensar, yo dije como qué experiencia, qué. Bueno, les voy a compartir algo mío, porque eso sí me llegó a pasar. Y bueno, aquí mismo está el encargado justamente de eso.
Yo soy discípula justamente del pastor Javier y recuerdo que, bueno, nosotros fue como pollitos cuando literal, pues, llegamos ahí Exacto. al nido y todo. Él nos ha visto en todo sentido de crecimiento. Y por eso de quiero ver aquí. qué vas a decir. No, mentira. No, pero lo que yo siempre les digo es porque ahora yo me da risa porque yo le comparto eso a mis jóvenes. Yo les digo, si ustedes hubieran estado bajo el liderazgo del pastor Javier directamente, porque yo soy totalmente diferente al Paz en muchos sentidos, ¿qué va? No hubieran dado la talla, le digo yo. Porque ¿qué pasaba? Huyen, ¿eh? La primera vez que a mí me tocó predicar, el paje de que él no te pregunta si puedes, no, vas a predicar, Vas. así te lo desayuna, así es. La primera vez que me pasó eso, yo me quedé así como, ¿qué? Yo voy a predicar. Y entonces te lo desayunas estabas así nazi, mismo. brother. La maldad literal. Y dije, no, aquí no hay Le que creo, prepararse le para creo. nada. Aquí no hay que prepararse para nada. Esa es la vieja escuela. Y entonces vas porque uno vas. mismo, sí, exacto. Y ahora yo me tomo la delicadeza con mi equipo de líderes. Dice De que que, 2 meses antes. exacto, yo les aviso, les hago un calendario, les pongo el tema, o sea, con toda. Y por eso yo les digo cómo obviamente cambian las cosas y ellos se dan cuenta. Yo les digo, acá obviamente uno liderando desde el amor de Cristo, aunque a veces uno tiene que obviamente tomar batuta. Pero esa fue una de las cosas que yo dije cuando, literal, o sea, él no te preguntaba, él te tiraba de una vez al ruedo. Y una vez sí, bueno, gracias a Dios en ese sentido, no soy de esas que se cohíbe o que se va, sino que bueno, asumiéndolo, estoy bueno, Cristo, yo voy con el Espíritu Santo y allá vamos, y como sea. Pero si uno va iniciando justamente en el liderazgo y uno se da cuenta, como yo les digo, en cierta manera, muchos se asombran de que la pastora Mali y el pastor Javier, que justamente son nuestros líderes principales, nuestros pastores, cómo nos han educado a cada uno y cada uno justamente lidera en esa manera, pero es una de las cosas que justamente pues ahorita recuerdo, porque muchos jóvenes me dicen, Susan, yo no me atrevo, yo no me siento capaz de ir a predicar, yo no me siento capaz de hacer esto. Yo le digo, créeme que así como tú estás ahorita, yo también pasé por esa misma situación y estoy viva por la gracia de Dios y Dios me ha ayudado, pero es como le digo en cierta manera, y Dios siempre en ese sentido fue como una confirmación de que Dios respalda todo lo que uno hace. Y yo digo, bueno, no soy yo, sino que obviamente es Cristo a través de lo que uno hace. Pero es una de las tantas cositas. Y bueno, otra cosa que también aprendí, que lo voy a decir aquí en público, es que el Paz tiene una fe que, Dios mío, estábamos en los campamentos y el Paz decía, todo lo van a buscar donado. Todo literal. O sea, no íbamos a pedir. Todas las donaciones que nos daban era para nivel? obviamente Se hacer comerán otras y cosas. sobrará. Dije, no, pastor, pero el mundo la va a Y, sobrar. No, y la primera vez que a mí me tocó inclusive dirigir, porque en ese momento no era líder como tal de avanzada, pero ya estaba en esa transición que ya ellos ya sabían, que fue dirigiendo un congreso aquí, que fue, bueno, yo obviamente experimenté todo el peso y la carga de lo que involucra eso. El Paz dice que no, todo va a ser totalmente donado. Y yo dije, ojalá yo quisiera tener esa fe. Le digo yo, él consigue dinero como conseguir agua, le digo yo a él, porque literal, pero siempre hemos visto la mano del Señor respaldando eso. Y en todo sentido de la palabra, es una de las cosas que he podido aprender en cuanto a liderazgo en ese Así es. sentido. Sí, lo que pasa es que cuando hacíamos, ahora ellos son los que hacen los campamentos, ¿no? Ujú. Y todos los eventos, pero cuando hacíamos, nos involucramos más, pues mi mal y yo, nosotros dejamos como que hubiera una etapa, ¿no? Porque la etapa, pues, de que hacían, qué sé yo, venta de hot dog y cosas y recordaban un dinero y con ese dinero, pues, hacían su campamento. Hasta que un día dijeron, no, ya eso se acabó aquí. Aquí hay que aprender a tener fe. Todos lo van a conseguir donado, todos se lo van a donar. No sé qué van a hacer, pero todos se lo van a donar. No van a estar como Matándose. 6 meses antes Sí. vendiendo, no. Tienen que aprender a confiar en Dios. Exacto. Claro, primero empiezan, ¿no? Es un golpe, porque, claro, es difícil, ¿no? Es difícil, pero ellos aprendieron, ¿no? Que ahora lo hacen así. Los eventos es gratis, todos los eventos salen gratis, porque Y mejor aún. porque Sí. todo es donado, ¿no? Entonces Claro. a veces hay como que, eso también es una enseñanza a uno como líder, que es lo que hizo Jesús. Jesús antes de enviarlos, primero les enseñó, ¿no? Y los envió. ¿Tenían errores? Sí, claro que tenían errores. Si tú cuando lees los evangelios te das cuenta que esa gente, en realidad ellos pues se puede decir que cambiaron un poco cuando Jesús se fue. Pero mientras estaban con Jesús, eran unos maleantes, ¿verdad? Pero Jesús confió en ellos, ¿no? Y los Amén. envió. De verdad. Entonces hay veces que hay que confiar en las personas y también confiar, y no hay veces, siempre hay que confiar en Dios, ¿no? Así es. Y es una de las cosas que ellos aprendieron. Sí. Ok, hay unas preguntas en el Instagram aquí que la chica que maneja el Instagram me pasó. Y vamos a hacer preguntas random y también el público. ¿Tienen preguntas ustedes? Nadie hizo preguntas. No puede ser. Bueno, miren. Pregunta para que la responda cualquiera y el otro puede replicar. Dice, ¿qué es lo más difícil de ser líder de jóvenes? ¿Qué es lo más difícil de ser líder de jóvenes? Voy a tomar la palabra ahí. Para darte Eso, tiempo para fluye, pensar. Ya no está nervioso. Hay muchas Chus, cosas ya me regresaste al pasado, bro. Bueno, esto es una de las cosas
Dale, fluye. de qué difícil es manejar el público, Claro. manejar a diferentes tipos de cualidades de los jóvenes, ¿no? Exacto. De los temperamentos. Unos son flemáticos, otros son coléricos, otros sanguíneos, otros son melancólicos, llorones, pues. No, mentira. No, pues es difícil, brother, porque, y mi hermana acá, y Cheo, es difícil. Ganarse a los jóvenes no es tan fácil. Exacto. Uno tiene que ofrecer su carro, ofrecer hasta su propio chequera, si es que Exacto. tiene, ¿no? Nos ha tocado. Ofrecer tiempo, muchas cosas, dejarse de vivir para uno, para darle oportunidad a otro, Así mismo es. inclusive llevarlo hasta su casa, porque si no el papá, la mamá se pone bravo, si no lo lleva hasta la puerta de su casa, a los jóvenes, Exacto. y uno pasa tantas cosas. ¿Y por qué es difícil? Por ganarse la confianza. Exacto. Así Tú diste algo claro, Jesús tuvo con 12 que uno lo traicionó, el otro lo negó, y siempre va a haber esa decepción alguna vez, ¿no? Pero hay que establecer la confianza, y no es fácil, es difícil, sí, es difícil. Cheo. Así mismo es. Ah, me va a dar la palabra a ¿Qué es mí. lo más Porque difícil? siempre estamos dejando a la dama primero. Ey, pues entonces me está dejando mal a mí. Susan, ¿qué es lo más difícil de ser líder de jóvenes? De ser líder de jóvenes. Bueno, la verdad es que están tantas cosas como dice el hermano. ¿Por dónde empezar? Creo que ganarte el respeto de ellos, que te vean justamente como una autoridad, eso es algo que cuesta cuando inicias. Porque obviamente sabes que Dios te pone, pero también ellos, obviamente, hablando físicamente, tú eres un ejemplo en todo sentido de la palabra. Y ellos, hay personas que, bueno, obviamente te conocen desde que viniste iniciando en el liderazgo, en otros ministerios y todo lo demás, y claro que sí, obviamente ellos te aceptan en cierta manera, porque como le digo, el liderazgo es algo que no se impone, sino que obviamente uno se gana eso con los chicos y con las personas que están a tu alrededor, y ellos deciden justamente, como yo les decía antes, seguir la visión y hacer lo que nosotros. Entonces creo que una de las cosas más difíciles como líderes es esa, y lo otro es también que podamos reconocer que nosotros también tenemos una parte humana, que como líderes también nos cansamos, como líderes también nos sentimos atribulados, como líderes también muchas veces queremos quizás dejar todo, como decía el hermano, uno tiene que pensar en tantas cosas, y eso es una de las preguntas que a veces me hacen los jóvenes. Entonces, ¿cómo haces con tantas cosas? Porque trabajas, ves familia, estudias, ves el ministerio, y yo digo, cuando me doy la vuelta así, pensando yo, obviamente es Dios que nos da esa gracia, y yo sí, obviamente desde el primer inicio, desde el día 1 que inicié en el liderazgo, he sabido que Dios me ha llamado a llevar un liderazgo justamente de amor, no obligar a los chicos a hacer nada en cierta manera, porque quizás antes podía funcionar, ahora no, y de cuidarlos en cierta manera. Entonces, por eso digo, de que ellos también puedan ver la parte humana, de que nosotros también, como les digo, vamos juntamente en ese caminar, y que no es como que nosotros estamos acá y ellos están allá. Entonces creo que eso también es algo que es muy difícil para nosotros como líderes, que ellos nos ven como ángeles literal acá, sí, y que obviamente muchos de ellos no pueden considerar que también obviamente nosotros nos cansamos, sufrimos, lloramos, de todo, decepcionados en cierta manera, pero que obviamente guardamos eso a veces, y obviamente solamente Dios conoce, y quizás obviamente si tenemos ustedes que están casados y todo lo demás, que sus esposas conocen esa parte, y que obviamente es tan difícil, pero que uno ha confiado y creído en la palabra que obviamente Dios nos ha dado, y por eso hemos podido permanecer hasta ahorita, porque si hubiera sido por nuestra propia fuerza ya hubiéramos desistido, yo hubiera colgado los guantes hace rato, sinceramente. Una pregunta antes de pasar a Cheo. ¿Tú te has puesto brava con algún joven de la iglesia y lo has mandado para adelante? Les voy a contar una anécdota, y ahí sí voy a hacer un paréntesis. Un día, yo siempre mando justamente en nuestro grupo de WhatsApp, en el equipo, siempre todas las cosas que tenemos que hacer. Yo soy muy, pregúntale al pastor, yo les consulto, le doy fechas, dije horario, muy flexible. Y sí, y no responden. Y eso es algo que a mí la verdad, ay, eso sí me molesta. Y yo vengo y les escribí, no recuerdo ahorita ni qué fue lo que les escribí, pero ellos se dieron cuenta. Yo dije, la líder está enojada. Y el día que justamente nos reunimos de manera presencial, ellos se estaban riendo, y yo le digo, ¿ustedes qué pensaron cuando yo les mandé el mensaje? No, Susan, que estabas, que echabas, pero humo. Yo soy muy paciente, pero obviamente hasta cierto punto, le digo yo. Ya ahí habían rebosado mi paciencia. Y claro que sí. Entonces, por eso yo les digo a ellos, en cierta manera uno sabe cómo llevarlos, pero hasta cierto punto también uno sabe cómo, justamente también. Y dependiendo, porque cada persona, en cuanto al tema de la personalidad, es distinta. Hay personas que son un poquito más llevaderas, hay otras que sí hay que ponerle cintura y rejo, porque ustedes saben, así hay que hacerlo. Si no, ¿qué va? Pero sí me he enojado, sí me he disgustado. Amén.
Se hizo. Sí. ¿Qué es lo más difícil? Ok. Cuando hace Ahí va, 20 ahí- años, ¿no? Que estabas en liderazgo de joven. Imagínense, voy para 20, sin mentir. Bueno, es muy difícil y lo voy a poner en la parte de permanecer en el tiempo. Creo que hay muchos que inician, pero cuando va el tiempo van desapareciendo. Yo creo que esa parte es que como el que quiere ser un líder que permanezca en el tiempo, va a tener que desarrollar muchas cualidades espirituales, disciplinas, porque te va a tocar usar primero el conocimiento, la sabiduría que te da Dios. ¿Por qué? Porque en el proceso hay mucho, dice la Biblia que Juan se devolvió. Fue con Bernabé y se volvió. Y algunos dicen que porque tenía una novia en Jerusalén, así que. Y eso es, cuando llega, hay personas que inician con fuerza hasta que se enamoran. ¿Cierto? Cuando se casan, Adiós. pierden. Cuando tienen trabajo, se pierden. Entonces, se pierden en el tiempo. Y creo que eso es algo difícil cuando la persona no entiende que tú tienes un manto y un llamado que Dios quiere usar. Hay muchas personas, dice Eliseo, cuando él entendió que lo que él iba a recibir no era común, dice que él hizo un acto de que quemó todo, sus bueyes. Exacto. Y muchas veces vemos líderes exitosos hoy, vemos íconos aquí en Panamá, gente que es una antorcha que alumbra, dice que Juan era una antorcha que alumbra, gente que hay muchos pastores, pero son gente que son íconos en una nación. Y para llegar a eso hay que sobrevivir en el tiempo. Y eso implica renunciar a muchas cosas. Incluso ahora que estamos casados, porque el que está casado sabe, y ahora la esposa se da cuenta y que chuleta, yo para qué me casé. ¿Por qué? Porque cuando se da cuenta, dice, ¿qué va? Yo pensé que esto era más suave. No, esto ahora uno tiene luchas. Exacto. Y creo que cuando tú entiendes el llamado, entiendes, tú vas a ser una persona que Dios va a honrar. Y por eso es que la Biblia dice que a los que sirven a Dios tienen doble honra. ¿Por qué? Porque en el cielo esas personas, hermanos, son vistas de una manera diferente. Así que Bien. Sí, yo creo que lo más difícil es todo lo que han dicho, ¿no? Hay algo también para agregar que todo líder tiene que saber que hay algo que no va a regresar nunca. El tiempo. el tiempo. Que inviertes en las personas. Por ende, pues hay que hacerlo por amor, porque si fuese por nosotros, Así nos es. frustramos, ¿no? Esa cuando toca llevar a los niños a la casa y el papá bravo porque llegaron tarde, eso nunca va a regresar el tiempo. El tiempo que se invierte no regresa, pero es un tiempo invertido que después va a dar fruto, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ya para finalizar, porque ya se nos está acabando el tiempo, un último mensaje pues cada uno a las personas que los están viendo. Yo sí quiero decir algo de lo que decía Susan, un consejo, ¿no? Porque en muchos liderazgos juveniles pasa que a veces que se hereda, ¿no? Por ejemplo, primero había uno, el otro se fue, no sé, creció, se puso viejo como Cheo y yo, y nos fuimos Yo tengo 25. fuimos a incursionar en otros ministerios. El que estaba crece, ¿no? Crece y hereda el ministerio. A veces así, o casi la mayoría de las veces. Otro no, otro es pues que por votaciones o no sé. Entonces a veces pasa que cuando ese hereda, los de alrededor se ponen celosos y no le quieren hacer caso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué yo no fui? ¿Por qué él si él llegó después que yo? Y X cosa. En la Biblia nosotros aprendemos que eso pasó, o sea, no pasó de que estaban celosos, pero cuando Jesús se fue, en realidad todos crecieron con Jesús y maduraron. Pero ¿quién era el líder de la iglesia? Peter, Pedro, y todos lo siguieron. Entonces es un ejemplo de cuando Dios levanta a alguien y no eres tú, sino tu compañero, síguelo. Síguelo como seguiste al maestro, ¿no? ¿Por qué? Porque eso eso primero forja la humildad y forja también el amor entre el prójimo, que es uno de los, dice, el gran mandamiento es ama a Dios y más ama al prójimo, ¿no? Y siempre yo soy de los que dice que cuando sigues a alguien, si no fuiste tú que te pusieron, pero quieres honrar a esa persona, Dios te va a abrir puertas.
Entonces es un Amén. consejo que yo le doy a las personas porque yo sé que esto lo va a ver mucha gente alrededor del mundo y ese es uno de los síntomas que yo he visto en muchas iglesias, ¿no? Ese celo. Pero mira, Último consejo, Cheo, ahí. bueno, el último Aquí, ve, consejo. mira aquí tu cámara. Aquí. Ajá. No, mira, uno de los ejemplos que yo puedo ver en Javier, el pastor Javier, aunque él no lo vea, yo siempre lo veo. Javier, siempre cuando yo lo veo, él era un joven normal. Él no era un joven que buscaba cámara. Al llegar a los campamentos, llegaba con Giza y estaban allí fotos y adorando a Espérate, éramos Dios. amigos. Gisa era la novia de Aarón. Sí, él no era nada, ella está Claro. casada. Eso. Pero ellos siempre estaban sirviendo y Javier siempre fue alguien que apoyaba. Yo puedo decir que cuando él siempre que, hey, va a ser", y él apoyaba. Y cuando él llegó acá a Osana y que pastor, eso a mí me impactó porque yo sé que impactó a mucha gente porque todo el mundo dice que no, el pastor va a ser otro, el pastor va a ser el otro que el otro. Y fue él. Hasta yo dije que chuleta, mira cómo Dios puso a Javier en una posición de honra. Y a veces uno no se da cuenta que lo que uno está haciendo de poquito, hay alguien que lo está mirando. Por lo menos yo lo estaba mirando. Amén, Todos los amén, años yo lo mira. Allí también, yo muchos años yo voy mirando. Siempre personas que apoyan. Nunca di que ponme nada. Siempre personas que Exacto. estaban apoyando, incluso asistiendo, pagando, porque yo nunca di que, Javi, que te voy a dar gratis, no pague. Y, Claro, que era en tu campamento, ¿eh? y él llegaba. O sea que, y ahora él está cosechando cosas. Entonces, a veces hay el tiempo que tú eres si eres segundo, aprovéchalo, porque Exacto. hubo muchos en la Biblia que nunca fueron primeros, pero Dios levantó. Daniel Exacto. fue segundo, nunca Daniel fue, ni José, Ni José. pero esa- llegaron al palacio. Y O sea esa es que- buena, hay que también a veces saber, y si Dios quiere que toda tu vida sea segundo, tienes que ser un buen segundo, ¿me entiendes? Así Pero es. en el segundo, como José, yo quiero ser segundo como José. Claro, sí, sí. Y por Daniel. favor. Exacto. O sea, hay bendición. Tú no tienes que ser primero para ser exitoso. Solo hacer y estar en el lugar correcto. Así, muy Amén, bien. así Bueno, es. mi consejo rapidito, no importa si eres primero, segundo, tercero, cuarto, lo que sea, lo que importa es servirle a Cristo. Así mismo es. Hazlo con toda tu fuerza, con todas tus ganas. Ya yo llegué a ser líder de jóvenes principal de la iglesia, ahora soy su pastor y he visto que tienen más potencial que uno. Así mismo. Y yo dije, chuzo, si supiera todo lo que sabían estos muchachos. Y me gozo, me alegro cuando ellos están ahí liderizando y para mí es un gran gozo. Así que es tu oportunidad también de servirle al Señor. Y los viejos, apoyar a los nuevos. Así es. Eso nos queda a nosotros y todas las actividades que se hagan. Ese es mi gran consejo para ti. Así es. Susan. Bueno, mi consejos finales. consejo, primeramente, bueno, si has sentido duda justamente de que Dios también tiene algo a lo cual te ha llamado, es momento, es tu tiempo justamente de que Él te pueda dar justamente esa palabra y puedas convencerte en tu corazón. Nunca vamos a estar lo suficientemente preparados para asumir algo a lo cual Dios nos ha llamado, pero créeme que si lo tenemos a Él, Él nos ayuda en todo lo que necesitamos hacer. Nosotros no tenemos que forzar nada con la parte humana. Solito todo va fluyendo porque obviamente es el Espíritu Santo quien nos ayuda en ese proceso y es algo que en mi experiencia he podido aprender durante todos estos años. Yo decía, no soy capaz de hacer esto, no sé hacer esto, pero Dios te enseña en el proceso que estás y en donde inicia. Y créeme que si ahorita obviamente estás sintiendo en tu corazón que Dios te está moviendo a que justamente puedas empezar a servirle en algo pequeño, es el inicio de grandes cosas que obviamente Dios ha preparado para ti, pero tienes que dar ese primer paso. Tomar la decisión justamente de poder aceptar eso que obviamente Dios nos ha puesto y que cada uno de nosotros somos simplemente esas vasijas aquí en la tierra para poder ser de bendición a otras personas. Bien, antes de irnos, importante que te suscribas a este canal de YouTube, el Break Podcast PTY. Muy largo ese nombre, hay que ponerle otro nombre. PTY. En Instagram y en TikTok. Tenemos YouTube, Instagram y TikTok. En todas las plataformas nos llamamos el Break Podcast PTY. Un aplauso aquí para todos, por favor. Así que ya saben, lean, edúquense y nos vemos en la próxima. Hasta luego.